El Papa Emérito Benedicto XVI en el año 2010 nos dejó una exhortación valiosísima sobre la Biblia, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. En el número 1, el Papa Benedicto dice que en ese documento traza las líneas fundamentales para revalorizar la palabra de Dios, la Biblia, en la Iglesia. Porque es fuente de constante renovación, dice el Papa. Y por eso desea que la Biblia sea cada vez más el corazón de toda actividad en la Iglesia. Qué hermosa herencia y enseñanza nos ha dejado el Papa Benedicto XVI. Como él y muchos de nosotros, estamos convencidos que la Iglesia Católica se va a renovar si se acerca más a la palabra de Dios. Si los católicos leemos más la Biblia, conocemos más la palabra de Dios y claro, tratamos de hacer la vida. Por eso, hermosísimo este documento del Papa Benedicto. Y por eso voy a compartir hoy un método con disciplina para leer la palabra de Dios. Primero, debemos leerla con disciplina, que consiste en 3 actitudes. La primera, debemos leerla en orden. La Biblia se debe empezar a leer por el Nuevo Testamento en los Evangelios, que son sus primeros libros, porque el personaje central y la enseñanza fundamental de la Biblia es la persona y el mensaje de Jesucristo. Debemos empezar a conocer a Jesús, cómo vivió, qué enseñó, cómo reaccionaba, cómo actuaba, cómo se relacionaba con los demás, cuál era su visión de la vida y de las cosas, el mensaje de Jesús. Por eso debemos empezar a leer por los evangelios la Biblia. Debemos usar un método que voy a explicar en un video enseguida, con orden y con método. Segundo, con constancia. Debemos leer la Biblia todos los días, dedicar un momento a nuestro diálogo con Dios en oración y meditando su palabra. Así como todos los días comemos para poder estar bien, todos los días dormimos para descansar, todos los días realizamos el trabajo ordinario para que todo funcione bien en la vida, así todos los días debemos tener nuestro diálogo con Dios, nuestra comunicación con Dios. Cuando leemos la palabra, lo escuchamos. Cuando oramos, nosotros hablamos con Él. En este método incluimos el momento de oración con la palabra de Dios. Entonces, con constancia, si un día no puedes leer la palabra, que no pase del tercer día. Quizá un día saliste fuera, llegaste muy tarde, no pudiste, no dejes pasar un tercer día. Es muy bueno que elijas una hora indicada siempre, que te fijes una hora, un espacio y trates de ser fiel a ese espacio y así vas logrando disciplina y hábito en tu lectura. Y tercero, debemos leer la Biblia con propósito de cambiar nuestra vida. Que la palabra de Dios que conocemos y meditamos se haga vida en nosotros, se encarne en nosotros. La palabra de Dios dice en la carta de Santiago que no nos debemos contentar solo con leerla o escucharla, sino en ponerla en práctica para que no nos engañemos. Capítulo 1, verso 22 de la carta del apóstol Santiago. La Biblia, al leerla, nos tiene que dejar propósitos de conversión, cambio en nuestra vida, propósitos de renovación. La Biblia es, como decía el Papa, fuente de constante renovación, pero también nos va a dar crecimiento en la fe. Así es como debemos leer la Biblia, con disciplina, siguiendo estas 3 actitudes y con un método que te explico más adelante. Que Dios te bendiga en este propósito de tomar la palabra de Dios y hacerla el libro de tu vida.
Voy a decirles los 4 momentos de este método de lectura bíblica con disciplina. El primer momento es un momento de oración. Relájese, ya dijimos que en una hora indicada, la misma cada vez, eso va a ayudar mucho. Siéntese, relájese, respire profundamente, pasando aire por su nariz, soltándolo por la boca de 8 a 10 veces, despacio, pensando en la presencia de Dios. Después mentalmente haga presente a Dios en tu vida. Piensa, Dios está aquí, Él me ama, Él siempre está a mi lado. Invoque al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida, actúa en mi ser, ilumíname, inspírame. Tú que inspiraste la palabra de Dios, ayúdame a entenderla, a comprender el mensaje. Gracias, Señor, por dejar tu palabra para conocerte, para saber lo que tú quieres de nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdame a entender este mensaje de la palabra. Y puedes terminar con una jaculatoria que a mí me sirve mucho, donde invocamos al Espíritu de Dios en 3 ocasiones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos. Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos. Primer momento, este momento de oración, de conexión con Dios. Hacer presente por fe a Dios con nosotros y en su palabra. Segundo momento, viene la primera lectura del texto. Recuerda que vamos a leer un título del capítulo cada vez. Se lee el título. Esta primera lectura la llamo lectura de comprensión. La lees. Debes entender todas las palabras, las frases. Si hubiera una palabra que no entiendes, debes tener un cuaderno bíblico donde vas a anotar las dudas que surjan. Si lees el título y hay una palabra o frase que no entiendes, anótala y luego preguntas a tu sacerdote o pregunta a tu líder en el grupo, a alguien que pueda ayudarte a entender o a comprender la duda, a aclarar la duda. Entonces, primera lectura de comprensión. Lees el texto, si entendiste, si comprendiste lo que dice el texto, entramos a la segunda lectura que llamamos de meditación y conversión. Vuelves a leer el título, pero ahora vas a leer su explicación, su nota explicativa, como ya vimos en el anterior video, y te vas a hacer en silencio 2 preguntas siempre. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué me pide Dios? En esta segunda lectura, lees el texto, el título, lees su explicación, lo meditas haciéndote estas 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios en su palabra? ¿Qué me pide Dios en su palabra? Y es aquí donde tienes que sacar propósitos para vivir. Un propósito ya sea de cambio en tu vida por lo que Dios te está pidiendo en la palabra. Por ejemplo, si yo leo el texto donde Jesús dice que debemos perdonar, y yo tengo en mi corazón un resentimiento hacia alguien, al escuchar el llamado de Dios que debemos perdonar, un propósito mío tiene que ser perdonar toda ofensa que me hayan hecho, porque la palabra de Dios es para hacer la vida. Y así siempre que medites la palabra, tienes que sacar por lo menos un propósito para ponerlo en práctica en tu vida. Anota en tu cuaderno bíblico ese propósito, para que lo recuerdes y lo tengas en cuenta en practicarlo. Te voy a enseñar la parte de Biblia que debemos leer cada vez que la leamos. Esta es una copia del capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, por donde debemos empezar a leer la Biblia. Sabemos que la Biblia está formada por libros. Cada libro está formado por capítulos, que siempre son números grandes. Este es el capítulo 1 de San Mateo. Los capítulos están formados por títulos. Aquí subrayé de amarillo uno de los 2 títulos que tiene el capítulo 1 de San Mateo.
Y así cada capítulo tiene títulos que son partes del capítulo. El capítulo 1 de San Mateo tiene 2 títulos, los antepasados de Jesús, y el otro se llama el nacimiento de Jesús. Los títulos están formados por versos o versículos que son estos pequeños números que están a lo largo del capítulo. La Biblia latinoamericana tiene la gran ventaja que contiene muchas notas explicativas. Si te fijas en tu Biblia latinoamericana, casi en todas las páginas existe una línea que divide la hoja y que yo subrayé de color rosa para indicar el texto bíblico es lo que está arriba y su nota explicativa, su explicación está abajo. Cada vez que tú leas la Biblia, debes leer un título, o también, que equivale a lo mismo, una parte de la Biblia que tenga explicación. La explicación, la parte de la Biblia que tiene explicación se indica con un símbolo. En las últimas versiones de la Biblia latinoamericana, el símbolo o la señal es el punto. Si te fijas, después de la rayita aparece otra vez el punto. El punto en el texto está en el capítulo 1, verso 1. Por eso abajo te indica que la explicación de este párrafo se refiere al capítulo 1, verso 1, al texto que allí empieza. Por eso hay que leer el texto bíblico y luego la explicación. Cada vez un título con su explicación. Así es como tenemos que leer la palabra de Dios cada día. Deseo que el Espíritu de Dios te dé mucho amor por la palabra para que la estés leyendo con este método. Y el cuarto momento es una tercera lectura que yo llamo lectura de respuesta en oración. Vuelvo a leer el texto y recuerdo el propósito que me hice, entonces dialogo con Dios, le agradezco la enseñanza que he encontrado en ese texto, le ofrezco el propósito que me hice y le pido que me ayude a vivirlo, a cumplirlo. Siempre agradece a Dios que nos ha dejado su palabra para conocerlo más y su palabra para vivir en su voluntad. Entonces, este método son 4 momentos. Primero, lectura de conexión con Dios. Segundo momento, primera lectura de comprensión del texto. Tercer momento, segunda lectura de meditación y conversión, donde nos hacemos las 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué me pide Dios en su palabra? Y dijimos que en esta segunda lectura se lee el texto y las notas explicativas. Luego nos hacemos esas 2 preguntas. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué me pide Dios? Y el cuarto momento es volver a leer el título, pero ahora lo leemos para agradecer a Dios la enseñanza que obtuvimos, para presentarle el propósito que nos hicimos de vivir el mensaje que hemos encontrado en su palabra, para pedirle que nos ayude a vivirlo. Hermanos, aquí tienen una explicación, un método, una guía de cómo leer la palabra de Dios. Ojalá estas palabras mías no caigan en saco roto. Ojalá que esta semilla sembrada en sus corazones, en sus oídos y en sus mentes den el fruto que Dios espera de nosotros, de su palabra. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.